Yo trabajo como taxista en Ciudad de México. No es el trabajo más prestigioso, pero me da dinero y la libertad con la que siempre soñé. Los turnos nocturnos son especialmente convenientes. Menos tráfico, más propinas y puedes encontrarte con personas muy diversas. La noche es el momento en que la ciudad cobra vida de una manera diferente. Clubes, bares, restaurantes, todos emanan una energía particular. He visto de todo. Grupos de amigos borrachos, parejas que no pueden mantener las manos quietas y hasta empresarios discutiendo sus negocios millonarios. Hubo un par de ocasiones en las que pensé que me toparía con algo peligroso, pero todo salió bien. Por lo general, curiosamente, los pasajeros más extraños resultan ser los más inofensivos. Ser taxista siempre es un poco como jugar a la ruleta. Nunca sabes quién se subirá a tu coche ni a dónde te llevará el próximo viaje. Aprendí a no hacer preguntas innecesarias y simplemente hacer mi trabajo. Ciudad de México es una ciudad enorme y cada noche puede suceder algo nuevo. Esa noche todo comenzó como de costumbre. Cerca de la medianoche me estacioné frente a uno de los clubes nocturnos, esperando recoger a un par de clientes borrachos. La música retumbaba tan fuerte que se escuchaba incluso desde afuera. Al poco tiempo recibí un pedido. Tenía que recoger a un pasajero de una zona apartada en el sur de la ciudad. No es la ruta más popular, pero ¿qué se le va a hacer? Trabajo es trabajo. Esa zona siempre me daba una sensación desagradable. Calles oscuras, farolas escasas, casi ninguna gente. Al llegar al lugar, veo a un chico parado en la esquina de la calle. Se llama Miguel, como descubriría más tarde. Parece tener unos 30 años, vestido con un abrigo viejo y desgastado, claramente inapropiado para una noche tan calurosa. Miguel tiene un aspecto extraño. Su mirada está fija en el suelo, como si hubiera perdido algo, pero sus movimientos son bruscos y nerviosos. Se sienta en el asiento trasero y dice en voz baja: "Al centro, por favor". Desde los primeros minutos del viaje siento una cierta tensión. Miguel casi no habla, solo de vez en cuando lanza miradas al espejo retrovisor. Sus ojos son otra historia. Había algo inquietante en ellos, como si estuviera esperando algo aterrador todo el tiempo. Intenté entablar conversación, pero él solo asentía o respondía con monosílabos. Normalmente no insisto si la persona no quiere hablar, pero con Miguel era diferente. En su silencio había una especie de pesadez, como si llevara una carga que no podía soportar. Íbamos por calles desiertas y empezaba a sentir que el tiempo se había detenido. Esos minutos parecían eternos y no podía deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. De vez en cuando captaba su mirada en el espejo y eso me ponía aún más nervioso. Me miraba, pero sus ojos parecían estar en otro lugar. Miguel pidió que me detuviera en una tiendita en la esquina. «Rápido, espérame», dijo y salió del coche. Me quedé esperando, mirando el reloj y esperando que volviera pronto. Espero a que Miguel regrese y ya empiezo a ponerme nervioso. La tiendita donde nos detuvimos parecía una típica tienda de 24 horas, luz tenue, estantes medio vacíos, guardia de seguridad en la entrada. Miguel entró y me quedé esperando. Los minutos pasaban lentamente. Primero 5, luego 10. Empecé a pensar que tal vez necesitaba más tiempo, tal vez había olvidado algo. Pero cuando pasaron más de 15 minutos comencé a preocuparme de verdad. No me gustan estas situaciones, te sientes impotente, como si alguien hubiera tomado el control de tu tiempo y tus opciones. Miré el reloj y decidí salir del coche. Dentro de la tienda no había nadie más que el guardia. Le pregunté si había visto a un chico con abrigo que había entrado hace poco. El guardia se encogió de hombros y dijo que salió casi de inmediato después de entrar. Esto era extraño. Regresé al coche y vi que la puerta trasera estaba abierta. Miguel no estaba. Rodeé el coche, miré alrededor, pero no se veía por ningún lado. Pensamientos desagradables empezaron a rondar mi cabeza. ¿Y si le había pasado algo? Pero no escuché ningún grito, nada sospechoso. Decidí regresar al coche y seguir adelante, pero entonces noté algo en el asiento trasero. En el asiento había un objeto que claramente no me pertenecía.
Era un cuchillo, pequeño pero afilado como se veía por el brillo de la hoja. Un pensamiento pasó por mi mente, pero desapareció de inmediato, reemplazado por el miedo. ¿Por qué dejó el cuchillo? ¿Y a dónde se fue? Tratando de no entrar en pánico, tomé el cuchillo y lo guardé en la guantera. No podía dejar algo así, simplemente. En mi cabeza rondaban pensamientos sobre qué hacer a continuación. Debería llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que mi pasajero simplemente desapareció y dejó un cuchillo? Suena como el comienzo de una película de terror barata. Decidí que lo mejor era volver a la ruta y continuar trabajando. Quizás esto solo era una broma tonta y Miguel ahora está sentado en algún lugar cercano, riéndose de mí. Pero algo en esta situación me ponía nervioso. Miré alrededor otra vez, pero las calles estaban vacías, ni rastro de Miguel. Decidí dirigirme de regreso al centro, esperando nuevos pedidos y tratando de no pensar en lo que había pasado. En mi cabeza giraban pensamientos sobre posibles razones de su desaparición, pero ninguna parecía lógica. Mientras conducía por las tranquilas calles nocturnas, no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Cada vez que miraba en el espejo retrovisor, esperaba ver algo extraño, pero no había nada. El coche seguía vacío, salvo por mí y el pensamiento inquietante de que Miguel aún estaba en algún lugar cercano. Después de un tiempo, finalmente regresé a calles más concurridas. Los pasajeros iban y venían, pero en mi mente permanecía ese caso extraño. Poco a poco, la noche empezó a parecer aún más oscura, y empecé a pensar en terminar mi turno antes de tiempo. En uno de los semáforos sentí un ligero escalofrío en el cuerpo, como una premonición de algo malo. La sensación se intensificaba y me di cuenta de que no podía seguir trabajando en ese estado. Decidí regresar a casa e intentar olvidar esa extraña noche. De camino a casa miraba constantemente el espejo retrovisor. Cada vez me parecía que alguien me seguía. Quizás era solo paranoia, pero la tensión no desaparecía. Encendí la radio para distraerme, pero la música solo aumentaba la sensación de inquietud. Al llegar a mi barrio noté que el mismo coche llevaba siguiéndome varias cuadras, un sedán oscuro cuyos faros parecían taladrarme la espalda. Decidí girar en mi calle, esperando que pasara de largo, pero el coche también giró. El miedo crecía con cada segundo. Cuando finalmente llegué a mi casa, el coche se detuvo un poco más allá en la calle. Salí rápidamente del coche y me dirigí a mi puerta, tratando de no mostrar miedo. Miré hacia atrás y noté que no se veía a nadie en el sedán oscuro. Esto me preocupó aún más. Al entrar en casa, cerré la puerta con todos los seguros y traté de calmarme. Pero la sensación de que alguien me seguía no desaparecía. Al entrar en la casa me sentí un poco más tranquilo, pero la preocupación no me dejaba. Cerré la puerta con todos los seguros, me senté en el sofá y empecé a reflexionar sobre lo que había pasado. No podía entender. Miguel desapareció dejando un cuchillo y ese coche que me había seguido todo el camino a casa. Decidí ir a la cocina y beber un vaso de agua para calmarme un poco. Al regresar a la sala, noté que el cuchillo que había puesto en la guantera del coche ahora estaba en la mesa de centro. Por dentro, todo se me encogió. Sabía con certeza que lo había dejado en el coche. ¿Cómo llegó aquí? El corazón empezó a latir más fuerte. Tomé el cuchillo y me dirigí a la puerta para comprobar los seguros. Todo estaba en su lugar. Volví a poner el cuchillo en la mesa e intenté llamar a la policía, pero la llamada se cortó. El teléfono perdió señal de repente y me di cuenta de que algo no estaba bien. Ya preparándome para salir de la casa e ir a casa de unos amigos, escuché un ruido extraño en la calle. Estaba de pie junto a la ventana mirando el sedán oscuro y por dentro todo se me revolvía de miedo. No sabía qué hacer, salir e intentar averiguar quién estaba en el coche o quedarme en casa y esperar. Dentro de casa parecía más seguro, pero la sensación de que alguien me seguía se volvía insoportable. Decidí revisar la puerta y todas las ventanas otra vez. Todo estaba cerrado. Encendí todas las luces de la casa, tratando de librarme de la sensación de que algo peligroso se escondía en la oscuridad.
Pero la luz no ayudaba, las sombras solo aumentaban mi preocupación. Cada sonido en la calle me hacía estremecer. Empecé a escuchar susurros, pasos, ruidos incomprensibles. Se acercaban cada vez más. En la cocina se oyó el sonido de un vidrio rompiéndose y comprendí con horror que alguien había entrado en la casa. Reuniendo todo mi coraje, tomé el cuchillo que aún estaba sobre la mesa y me dirigí a la cocina. Mis pasos eran inseguros, mis manos temblaban. Al entrar en la cocina vi que la ventana estaba rota y que había fragmentos de vidrio en el suelo. No se veía a nadie, pero la sensación de que alguien se escondía en la oscuridad se hizo aún más fuerte. Decidí encerrarme en mi habitación y tratar de llamar a la policía. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban, pero logré marcar el número. La conexión seguía cortada. Maldiciendo todo, comprendí que estaba solo frente a esta pesadilla. Al regresar a la sala, escuché pasos detrás de la puerta. Parecía que alguien ya estaba dentro de la casa. Mi corazón latía descontrolado cuando escuché los pasos detrás de la puerta. Alguien ya estaba dentro de la casa. Miré a mi alrededor buscando algo con lo que pudiera defenderme y apreté el cuchillo con más fuerza. Los pasos se acercaban cada vez más y en mi mente giraban los pensamientos más aterradores. Decidí encerrarme en mi dormitorio. Corrí hacia la puerta y la cerré con llave. Mirando a mi alrededor, busqué el teléfono, pero la conexión seguía cortada. Intenté llamar a mis amigos, pero sin éxito. Entendí que estaba solo frente a esta amenaza desconocida. Los pasos detrás de la puerta no cesaban. Se hicieron más fuertes y ahora escuchaba claramente cómo alguien respiraba con dificultad. Parecía que esa persona se dirigía directamente hacia mi habitación. Tenía poco tiempo para pensar en algo. Me senté en la cama tratando de respirar con calma, pero era difícil. De repente, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Escuché cómo alguien trasteaba con la cerradura, intentando abrirla. El miedo me paralizaba, pero sabía que tenía que estar preparado para cualquier cosa. La puerta empezó a abrirse lentamente. La tenue luz del pasillo iluminaba una silueta. Era una persona, pero su rostro estaba oculto en las sombras. Levanté el cuchillo, listo para defenderme, pero en ese momento me di cuenta de que no podía entender quién era esa persona y qué quería. La silueta dio un paso adelante y yo me quedé helado, comprendiendo que ya no había nadie que pudiera salvarme. La silueta se acercaba lentamente y con horror me di cuenta de que no era otro que Miguel. Su rostro permanecía en la sombra, pero lo reconocí por su ropa y por esa extraña sensación que me causaba desde el principio. Miguel se detuvo a pocos pasos de mí y en sus manos vi algo brillante. Él levantó el cuchillo lentamente y yo apreté aún más el mío, preparándome para lo inevitable. Miguel dio un paso adelante y yo, sin pensarlo, me lancé sobre él. Nos enfrentamos y sentí cómo su cuchillo rozaba mi brazo, dejando un corte profundo. El dolor era agudo, pero la adrenalina me impulsaba hacia adelante. Luchamos y en algún momento logré desarmarlo. Él cayó al suelo y Miguel se abalanzó sobre el cuchillo. Pero yo fui más rápido. Agarré el cuchillo y me paré entre él y la puerta, comprendiendo que no tenía a dónde huir. Nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos algo que me hizo congelarme, una completa locura. Miguel no dijo una palabra, pero en su mirada había tanta amenaza que casi bajé el arma. Se lanzó sobre mí de nuevo y yo, defendiéndome, lo apuñalé. Miguel cayó al suelo, respirando con dificultad. Yo estaba de pie sobre él, sin creer lo que acababa de suceder. Comprendí que debía actuar rápido. Tomé el teléfono e intenté llamar a la policía de nuevo. Esta vez la conexión funcionó y escuché la voz del operador. «Policía, ¿en qué puedo ayudarle? Por favor, ayúdenme. ¡Me han atacado!». Pero no había terminado la frase cuando Miguel, con una fuerza increíble, intentó levantarse de nuevo. Retrocedí con el cuchillo listo. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron los policías. Desarmaron a Miguel y me ayudaron a salir de la casa. Miguel fue arrestado, pero dentro de mí quedó la espantosa sensación de que la historia no terminaba ahí.
Sentado en un bar, miraba con tristeza mi vaso de tequila. Varios de mis viejos amigos estaban sentados a la mesa conmigo, escuchando atentamente mi relato. Se miraron entre ellos, claramente sin saber qué decir. Sus miradas se volvieron más cautelosas, como si intentaran entender si me había vuelto loco. ¿Qué piensas hacer ahora?, finalmente preguntó uno de ellos. No lo sé, confesé. Solo intento vivir. Pero una cosa sé con certeza, nunca más trabajaré de taxista nocturno. Nos quedamos en silencio y me sumergí en mis pensamientos. Esa noche, Miguel, los extraños eventos, todo eso se había convertido en parte de mí. Era una persona diferente y aún rodeado de amigos, me sentía solo.